La sana doctrina es el proceso de instrucción mediante el cual el maestro enseña con preceptos y reglas el conocimiento de Dios con el uso de toda la palabra escrita, la Biblia, la única y final revelación inspirada por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. A continuación veremos algunos temas fundamentales de la sana doctrina, como la deidad de Dios. Jesucristo es Dios, respaldada tal aseveración por los diferentes libros, capítulos y versículos de la Biblia, como se muestran en el video, lo cual es necesario aclarar debido a la gran cantidad de doctrinas falsas y apóstatas que se encuentran hoy día, la cual usted podrá ver, leer y analizar por sí mismo y sacar sus propias conclusiones. En estos capítulos y versículos bíblicos referentes al tema doctrinal, la deidad de Dios, Jesucristo es Dios, podemos apreciar la verdad de tal aseveración, como por ejemplo en el capítulo 1, versículo 1 al 3, en el libro de Génesis, donde Dios crea los cielos y la tierra. Pero el versículo 3 dice, y dijo Dios, ¿por qué decir si con tan solo pensar lo podía hacer? Es porque el verbo es la acción de la oración, una oración compuesta por el sujeto Dios, el verbo Jesucristo, y el predicado los cielos y la tierra. Decir es el verbo, yo digo, tú dices, nosotros decimos. El verbo es Jesucristo, Juan 1:1 y Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Levítico 26, 11, 12 se refiere a Dios que tiene alma, pero Dios no tiene alma, Él es espíritu, Juan 4:24. Pero aquí se refiere al Hijo, a Jesús, que sí tiene alma y sentimiento. Jesús lloró, Juan 11:35, y Emmanuel, Dios con nosotros, Mateos 1:23. De la misma manera, podemos apreciar la divinidad o deidad de Jesucristo en todos los demás capítulos y versículos escritos, pero especialmente en el libro de 1 de Juan 5:20, donde dice textualmente, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. El segundo tema habla de la inspiración de las Sagradas Escrituras, basada en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 de Timoteo 3, 1 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. 2 de Timoteo 4, 3, 4. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Esto lo dice en 1 Timoteo 4, 13. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2, 8. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ella. Hebreos 13, 9. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Y se maravillaron los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, del 15 al 17. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, para que él me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Juan 7:28. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y hace enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 19, 20. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad. Tito 1:1. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Judas 3:4. También podemos ver, hermano, que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5, 19, 20. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tenéis misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas 22, 23. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lucas 12:1. Para que ya no sean niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. No sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, del 3 al 10. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Segunda de Juan, versículo 7. Pero tenemos que, como la serpiente que con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si alguno viene predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios 11, de 3 al 4. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Amén. El tercer tema habla de la creación, un tema tan controversial en estos tiempos, pero que a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, no hay discusión. Porque alguien podría decir, pero la Biblia fue escrita por hombres, todas las ciencias fueron escritas por los hombres, la física, la química, la matemática, y son reales. Pero la diferencia es como lo explicamos en el tema 2, fue escrita por hombres pero inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que hizo los cielos y la tierra, como vemos en los diferentes capítulos y versículos que se muestran en la pantalla. Pero lo más sorprendente es que en Génesis 1:3 dijo Dios, hágase la luz, y este tiempo que tardó en pronunciar estas palabras es aproximadamente igual al tiempo que tomó el universo en formarse, como lo anuncian los científicos en la teoría del Big Bang. Ahora bien, para mejor explicación de esta teoría, les recomendamos que vean la película Dios no está muerto, y en resumen de la misma, existe Dios, Dios te está llamando. Entonces la ciencia misma confirma que el universo fue creado por Dios, así como lo indica la Biblia. Pero la pregunta ¿es el Dios bíblico? ¿El yo hei bajei, yo soy el que soy, el todopoderoso? Pues yo creo que sí, porque 6.000 años de historia y de profecía confirman que el Dios de la Biblia fue el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos tan grandes para que el hombre no lo pueda alcanzar, pero él sí puede alcanzar al hombre a través de su palabra. Así como lo veremos en la película Dios no está muerto, y el resumen, existe Dios, Dios te está llamando. Dios te está llamando.
Es una serie de videos basados en cortes de películas que nos muestran el cumplimiento de las profecías bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis, como veremos a continuación. La suprema necesaria u obvia, o ambas. Y con eso, como lo había dicho antes, le daré la palabra al señor Wheaton, quien presentará su caso a favor de un dictador supremo celestial, también conocido como Dios. Señor Wheaton, ¿está listo? El atrio es suyo. Los ateos dicen que nadie puede probar la existencia de Dios, y tienen razón. Pero yo digo que nadie puede refutar que Dios existe. Pero la única forma de debatir este asunto es observando la evidencia disponible. Y es lo que vamos a hacer. Pondremos a Dios en un juicio, con el profesor Radisson como fiscal y yo como el abogado defensor, y ustedes como el jurado. La mayoría de cosmólogos están de acuerdo con que el universo empezó hace 13.7 billones de años en un evento conocido como la Gran Explosión. Ahora, analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel Steven Weinberg de cómo habría sido la Gran Explosión, y ya que él es ateo, podemos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio, hubo una explosión y en 3 minutos, 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Por 2500 años, la mayoría de científicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles, con la idea de que el universo siempre ha existido sin inicio o final. Pero la Biblia no está de acuerdo. En 1920, el astrónomo belga Georges Lemaitre, teísta, que de hecho... ¿Qué es un teísta? Un teísta es alguien que cree en la existencia de Dios. Dijo que todo el universo saltó a la existencia en un billonésimo de segundo. De la nada, en un inimaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo respondiera si Dios hubiera dado la instrucción en Génesis 1:3 que exista la luz. En otras palabras, el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis y por 2500 años. La Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. Damas y caballeros del jurado, desde hace 150 años los darwinistas han dicho que Dios es innecesario para explicar la existencia del hombre y que la evolución reemplaza a Dios. Pero la evolución solo nos dice lo que sucede una vez que se tiene vida. Así que, ¿de dónde viene ese algo que tiene vida? Darwin nunca lo dijo, quizás supuso que un rayo cayó en una piscina con los químicos correctos. Lotería, un ser vivo. Pero no es tan simple. Verán, Darwin afirma que el ancestro de todas las cosas vivientes vino de una sola cosa. Un organismo simple que se reprodujo y se modificó con el tiempo en una forma de vida más compleja. Por eso es que después de contemplar su propia teoría, Darwin pronunció su famosa declaración: Natura non fucking saltum, lo que significa la naturaleza no salta. Y como el famoso autor Lee Strobel dijo, si puedes imaginar los 3.8 billones de años que los científicos dicen que la vida ha estado entre nosotros en un día de 24 horas, en el espacio de 90 segundos, la mayoría de grupos de animales de repente aparecieron en las formas que actualmente tienen. No como Darwin predijo, sino en términos de evolución, casi instantáneamente. Así que la naturaleza no salta, se convierte en la naturaleza dio un gran salto. ¿Cómo los teístas explican tanta información biológica? Y Dios dijo, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Dios creó los monstruos marinos, los diversos seres vivientes que llenan las aguas y todas las especies de aves. Y Dios vio que esto era bueno.
Génesis 1:20. En otras palabras, la creación sucedió porque Dios lo dijo. Y lo que parece para nosotros un proceso oscuro sin guía del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo, para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. ¿Pero por qué no? El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana. Apuesto a que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano, insistiendo que está mal hacerlo. ¿Y qué base tendría él? Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Oh, estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible. No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral. No habría un estándar para el comportamiento moral. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? Sí. Sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Lo que nos está enseñando aquí no es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo. No es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes cuánto voy a disfrutar reprobando? Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí? ¿O a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque Él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por Él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe?
No probaste nada. Quizá no. Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto? Dios no está muerto. 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 Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12.